Cordial saludo. En este segundo tips nos vamos a acercar un poco mirándolo desde el punto de vista teórico de la base de datos NoSQL. Todas tienen un principio. Trataré en esta serie de tips explicar Mongo, explicar Firebase, explicar Neo, explicar Cassandra, explicar por lo menos 4 tipos de bases de datos. Neo4j, esa es buena, y hacer ejemplos de cada una de ellas. Por lo pronto vamos a explicar los conceptos que son transversales a todas ellas. Este va a ser un video corto, tipo teórico, donde vamos a abarcar temas solo que tiene que ver con la parte teórica, perdón la redundancia, de bases de datos. Tipos de base de datos NoSQL. Vamos a ver qué son las bases de datos documentales. Ahí vamos a mirar 3 ejemplos: Firebase, Codebase, Couchbase y Mongo. Voy a hacer énfasis en la primera y en la última. Si nos alcanza, podemos trabajar en esa también. En Couchbase no igual. ¿Qué son las bases de datos? La primera vamos a ver que son las documentales. Ahí tenemos los 3 exponentes de la misma. ¿En qué consiste? En que se empareja cada clave con una estructura de datos compleja, que se denomina documento. ¿Existen otras bases de datos documentales? Aparte de estas, sí, pero estas son las más populares. Una que se conocen como grafos. Las utilizamos para almacenar información sobre redes de datos. Voy a explicar esta. Vamos a hacer una serie de videos sobre Neo4j. Ellas se orientan más a la parte de redes sociales. Neo4j es uno de los ejemplos más populares de las bases de datos de este tipo. Vamos a ver unos ejemplos típicos que ustedes podrán darse cuenta si cuando vayan a desarrollar esa es la base de datos que necesitan. Otras que son las tipos clave valor son las bases de datos NoSQL más simples, son las más simples, y voy a explicar también Redis. Cada elemento de la base de datos se almacena como un nombre de atributo o clave, junto con su valor para acceso de memoria rápido. ¿Cuál es el ejemplo típico de esta base de datos? Redis. Muy buena para lo que vamos a trabajar. Otro tipo de base de datos orientada a columnas. Estas bases de datos como Cassandra, que sí se va a explicar, y trataré de buscar ejemplos de Apache HBase. La más popular, o HBase o HBase, permiten realizar consultas de grandes conjuntos y almacenan datos en columnas en lugar de filas. Ese es otro tipo. Pero todas manejan el concepto de NoSQL transversal. ¿Qué es el escalamiento? En el contexto de las bases de datos no relacionales, también conocida como NoSQL, el escalamiento vertical o escalamiento horizontal se puede decir que son bastante parecidos, pero se aplican de manera algo diferente debido a las características únicas de las bases de datos NoSQL. Se puede decir que el escalamiento vertical de las bases de datos NoSQL implica aumentar la capacidad en una sola instancia. En pocas palabras, yo necesito que crezca porque mi información se está volviendo cada día más grande, necesito que crezca en volumen. Entonces yo necesitaría aumentar memoria, aumentar elementos físicos. En pocas palabras, estoy escalando en forma vertical. Entonces estoy aumentando los recursos de hardware, de software, porque más que todo tiene que ver con agregar memoria RAM, mejorar la CPU.
aumentar el almacenamiento en disco, ¿sí? Para que ella se acomode a ese esquema. Sin embargo, al igual que la base de datos relacionales, existe un límite físico en cuanto puede aumentar la capacidad. Exactamente, hasta aquí llega y ya no aumenta, entonces ya tendremos que mirar otro aspecto. Esto se usa mucho cuando nuestras bases de datos crecen de manera exponencial. Ahora miramos qué es el escalamiento horizontal. Ya ahí sí tiene que ver en que yo voy a distribuir mi carga de trabajo entre varias instancias de la base de datos, varios objetos se pueden decir. Y ustedes en todas mis clases, aquellos que ven conmigo programación orientada a objetos, lenguaje de programación, saben que cuando hablo de múltiples instancias, saben en sí que estoy hablando. Entonces, ¿en qué consiste esto? En lugar de que yo aumente la capacidad de una sola instancia, la voy a distribuir la carga en varias instancias. Y eso se hace de manera equitativa, aumentando con mucho la capacidad del sistema de manera más flexible y escalable. Ya, esto se hace mediante técnicas como la fragmentación de datos, la replicación del mismo, cuando yo lo trabajo en múltiples nodos. En pocas palabras, como lo estamos mostrando aquí, esta información estoy creando instancias en esta y en esta. O sea, lo estoy escalando horizontalmente. Me parece excelente en este caso. Hablemos un poquito de los documentos. Los documentos se organizan generalmente en colecciones, aunque en otro video, este solamente va a ser introductorio. En otro video voy a hablar de qué son los documentos, qué son las colecciones, qué son los contenedores. Igual, vamos a hablar un poquito de eso. Los documentos son unidades de datos fundamentales que las utilizamos para almacenar y organizar información. ¿En qué se diferencia de las filas de la base de datos relacionales? Los documentos en base de datos no relacionales suelen ser estructuras de datos flexibles. Y lo vamos a ver en práctica a partir de un cuarto video que yo me doy de lleno a esto. Los documentos de la base de datos no SQL suelen ser estructuras de datos, como dije, flexibles. Y que pueden contener cualquier cantidad de campos. Tengamos en cuenta que las bases de datos relacionales son rígidas. Y si va creciendo que necesito otro campo, tengo que agregarlo, ir físicamente a la tabla, agregarlo. Y si resulta que ese campo, tengo 1000 registros y solo el 20% de los registros utilizan ese campo, el 80% estaría vacío, o sea, se está perdiendo ese espacio. Con las bases de datos no relacionales no sucede eso. ¿Por qué? Porque tienen menos restricciones a ese nivel. ¿Qué son los documentos? Seguimos con ello. Cuando yo me refiero a estructura flexible, los documentos pueden tener una estructura cambiante, lo que significa que diferentes documentos en la misma colección pueden tener campos diferentes. Porque el elemento que los une es el campo índice. Esto permite una mayor agilidad en un esquema de datos y facilita la evolución en el tiempo. Lo vamos a ver en práctica. Formato de datos variado. Miremos acá, los documentos pueden contener datos de una variedad de formatos, incluyendo JSON, que es JavaScript Object Notation, BSON, que es Binary JSON, o XML, que es Extensible Markup Language. Ojalá ustedes aprendan a manejar esos. El BSON es lo que maneja Mongo. Estos formatos permiten representar los datos de manera flexible y pueden ser fácilmente consumidos por aplicaciones web y móviles. Para eso se creó la base de datos no relacionales.
Los índices. Los documentos pueden ser indexados para facilitar la búsqueda eficiente de datos. Los índices pueden crearse en campos específicos dentro del documento para mejorar su rendimiento. ¿Qué es la escalabilidad? Los documentos pueden distribuirse y replicarse entre múltiples nodos en clústeres de la base de datos NoSQL, permitiendo con ello el escalado horizontal y una mejor disponibilidad y tolerancia a fallo. Cuando ustedes vean en profundidad lo bueno que es manejar bases de datos no relacionales, se van a dar cuenta que tienen mayor, como les digo, es mucho más flexible que las bases de datos relacionales, aunque no todo se puede hacer en bases de datos no relacionales. Miremos esto acá. Mire cómo funcionan. Este es un detalle muy bueno. En Mongo o en cualquier otro lenguaje, un base de datos no relacional, las colecciones son las tablas en la base de datos relacional. Los documentos son las filas en la base de datos relacional. Y los campos son las columnas en la base de datos relacional. Lo importante es poder trabajar en ello y poder relacionarlo de una forma eficiente. Bueno, este segundo video es un acercamiento no tanto a Mongo, sino a las bases de datos no relacionales. Muchas gracias.